Ya estamos transmitiendo a través de Mundo Ejecutivo Televisión este programa nuevo en esta gran casa Mundo Inmobiliario. Soy Luis Ramírez. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar aquí compartiendo con ustedes y con mucho gusto toda la información de este apasionante mundo inmobiliario. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Bueno, temas, por supuesto, de inversión. ¿Ya formó usted patrimonio? Si ya formó, le vamos a contar cómo lograr darle mejoras, plusvalías, altas rentabilidades. Si no ha formado patrimonio, si no ha comprado un inmueble, le vamos a contar dónde es importante invertir. Vamos a dar a conocer además pues todas las noticias de este apasionante mundo inmobiliario, pero también es para un programa para los que ya están inmersos en este mundo inmobiliario, las inmobiliarias, los vendedores, los desarrolladores, la gente de gobierno y para todo el público en general, insisto, que quiera conocer más de este apasionante mundo inmobiliario. Soy Luis Ramírez, ya he conducido por aquí en esta casa Mundo Ejecutivo Televisión algún programa hace algún tiempo y bueno, también tenemos ahí la columna, además de mi programa de radio que ya llevamos 5 años al aire. Y bueno, hoy en este primer programa quiero contarle cómo es que el mundo inmobiliario puede hacerle, de eso vamos a estar hablando hoy, cómo potenciar las rentabilidades de una propiedad que ya usted tenga, porque seguramente sabe que la rentabilidad promedio de una propiedad es de 4 o 5%, si le costó $1,000,000, pues más o menos le va a dar 50,000 al año en rentabilidad, si usted lo renta de forma tradicional. Pero hoy invité a mis queridos socios y amigos directivos y fundadores de vivedelasrentas.com y vamos a hablar de cómo vamos a lograr potenciar la rentabilidad de un inmueble. Pero desde ahora le adelanto que con el solo hecho de amueblar su propiedad y rentarla con muebles, va prácticamente a duplicar la rentabilidad. De esto vamos a estar hablando en un momento más. Y bueno, pues realmente me parece importante también destacar cómo está y hacer un termómetro en este primer bloque de cómo está el sector inmobiliario. Y le cuento que, bueno, el sector inmobiliario en este momento tenemos pues una situación buena porque este 2022 está despegando, hay una demanda muy, muy interesante en ciudades como la Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Sin embargo, tenemos por ahí un fenómeno interesante que es pues que no hay vivienda, no tenemos inventario. Los desarrolladores, hay que decirlo, desde el año 2018 con el cambio de gobierno, pues se aletargó un poco la inversión inmobiliaria, la inversión, la construcción de nuevos desarrollos. Luego llega la pandemia, 2019 igual estuvo un poco estacionado, ya cuando parecía que iba a repuntar, llega la pandemia 2020, 2021, ya conocemos la historia y desafortunadamente, pues bueno, los desarrolladores han aletargado nuevas inversiones. Entonces, el fenómeno también es que creímos que en la pandemia, y por eso los desarrolladores dejaron de construir también, pues no iba a haber demanda. Sin embargo, hubo una demanda tremenda de vivienda. De hecho, se cumplieron las metas de ventas, las metas de colocación de créditos bancarios y bueno, pues eso trajo que se terminara el inventario. Entonces hay una oportunidad muy buena hoy para los desarrolladores en el mundo inmobiliario para cubrir esta oferta que se está dando, más bien esta demanda que se está dando y pues bueno, creo que es importante también entender pues que el mundo inmobiliario ha cambiado, ya las personas no están requiriendo el mismo tiempo de vivienda, el mismo tipo de vivienda que se construía antes de la pandemia. Ahora requerimos espacios más iluminados, más amplios, incluso ya no tan dentro de las ciudades. Claro que ha habido un cambio tremendo en el tipo de inmuebles y pues bueno, de eso vamos a estar conversando en un momento más, pero decía yo, este balance pues trae como consecuencia el replanteamiento de los proyectos, no solamente de vivienda, los de oficinas, los comerciales. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es el tamaño del mercado? Ahora les voy a dar algunos datos y esto, insisto, en oportunidad para los que están desarrollando, para los que quieren empezar a desarrollar, porque hoy, por ejemplo, para desarrollar o construir en una ciudad como la Ciudad de México, desarrollos grandes, pues es muy difícil por el tamaño del proyecto, por lo que cuesta, es difícil también, por ejemplo, por el costo de la tierra. Entonces, ahora conviene hacer desarrollos y con eso se cubre la demanda. Desarrollos más pequeños, a lo mejor de 10, 12, 15 unidades en un terreno de 500 metros, redensificar las colonias como lo vimos en la Colonia del Valle hace muchos años. Y ahora pues hay todavía muchas colonias aledañas al centro de la Ciudad de México. La colonia San Rafael, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Todas las zonas Capozalco, Portales o la propia alcaldía de Iztapalapa. En fin, creo que hay una muy buena oportunidad porque además, déjeme darle algunos datos. Hoy hay más de 300,000 trabajadores, por ejemplo, del Fobiste, nada más del Fobiste, que son trabajadores del gobierno que mayormente están concentrados en la Ciudad de México,
y pues estos trabajadores que están además colocados en el rango de más de 10 salarios mínimos traen un préstamo interesante que pueden ejercer, pero no lo ejercen o no lo han ejercido porque no hay producto. Entonces, ese es el tamaño del mercado que tenemos en la Ciudad de México, pero así en todo el país hay un montón de oportunidades, mercados como Guadalajara, Monterrey, por supuesto, y no se diga la zona de playas. Un retrato de lo que está pasando es que pues, se ha triplicado el número de la absorción durante la pandemia en estos mercados turísticos, por supuesto, por mexicanos, pero también por extranjeros. Este segmento, sin duda, el gran ganador, y así seguirá siendo, porque pues, hay personas que hoy con el famoso home office vienen a trabajar en estas zonas. Pero bueno, concluyo esta intervención de su servidor con la oportunidad que hay para el público en general. Usted que no ha formado patrimonio, también hay una muy buena oportunidad porque por otro lado hay vivienda en estas zonas turísticas, por ejemplo, vivienda en estas ciudades en las que hay todavía algo de oferta, en las que tenemos la oportunidad de comprar una vivienda hoy con un crédito, pero con un crédito que si bien es cierto ya ha aumentado ligeramente el porcentaje del crédito hipotecario. Hoy tenemos una posibilidad de adquirir un inmueble por ejemplo, a 15 años, colocar o más bien adquirir un crédito hipotecario a 15 años, tasa fija, y con esto logramos tener pues la posibilidad de que el inmueble se pague incluso solo. Entonces, para quien no forma patrimonio, todavía este primer trimestre de 2022 va a ser extraordinario porque hay irónicamente, y digo irónicamente porque ya le hablé de una muy buena absorción, ya le hablé de mucha demanda, pero también hay algunos productos, por ejemplo, a nivel residencial medio, que son propiedades de 3, 4 y más millones, que no se han desplazado tan bien, y esto hace que algunos desarrolladores estén dando a precios más bajos vivienda que se construyó en 2020 o 2021 a precios de 2022. Acuérdense que todo ha subido. La inflación ha hecho que el precio del acero, el precio de la mano de obra, entonces sin duda los inmuebles nuevos que se creen este 2022 van a ser muchísimo más caros que los que se construyen en 2020, 2021. Entonces, si usted no ha formado patrimonio, no ha comprado un inmueble, vale la pena que lo haga todavía con tasas de interés. Reitero, ya han subido muy poquito, pero todavía estamos en los créditos, más bien en las tasas de interés en los créditos hipotecarios históricamente más bajas en toda, pues ahora sí que en toda la historia de los créditos hipotecarios. En ese orden de ideas, creo que el 2022 suena prometedor para el sector inmobiliario y para quien logre apalancarse. Y de eso vamos a tratar de estarle hablando en este programa durante este 2022 a través de esta frecuencia de Mundo Ejecutivo Televisión y este programa, por supuesto, Mundo Inmobiliario. Oiga, por cierto, vamos a presentarle a nuestros invitados y le decía yo que le agradezco mucho a mis queridos socios de vivedelasrentas.com y amigos que nos acompañan en este programa, que además me estarán acompañando de manera aleatoria a uno de ellos a conducirlo, con el objetivo de poder traerle a usted pues mayor información. En ese orden de ideas, déjeme decirle que está conmigo hoy Mariana Padilla, socia y CEO de Vive de las Rentas, está Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, mejor conocido como el Maestro de las Rentas. Queridos socios, bienvenidos a este primer programa de Mundo Inmobiliario Televisión a través de Mundo Ejecutivo. Mariana, primero las damas, gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Qué oportunidades ves este 2022 para quien no ha comprado casa o para quien quiere invertir en este apasionante mundo? Muchísimas gracias, Luis, por la presentación y por invitarnos aquí en la primera emisión de tu regreso a Mundo Ejecutivo. Bueno, creo que lo primero que tenemos que saber es cuál es la diferencia entre comprar una propiedad y tener una inversión. La diferencia es enorme, pero es muy sencilla de identificar. Tener una propiedad es compraste una casa, un terreno, un edificio, un departamento, lo compraste. Y en la mayoría de los casos, esa compra saca dinero de tu bolsa, o sea, no es un activo. La diferencia entre tener una propiedad y tener una inversión es que la inversión mete dinero a tu bolsa, la propiedad normalmente saca dinero en mantenimiento, en gastos, en seguridad, en predial, en impuestos, en bla. Entonces, este sería como el primer filtro para decir, si voy a adquirir una propiedad, ¿de qué se trata esto? ¿Es verdaderamente una inversión? O sea, ¿va a entrar dinero a mis cuentas o solamente voy a tener una propiedad que está muy bien, va a crecer tu patrimonio, pero no es un activo, no te está generando dinero, por lo tanto, no lo podemos considerar una inversión? Entonces, yo empezaría por ahí dándole este tip a tu audiencia, que es muy sencillo. O sea, en 5 minutos tú sabes si esa propiedad te da dinero o te quita dinero.
Mariana, y es que esta es la gran diferencia. Tenemos que entender que los inmuebles son un negocio y pues pueden ser un activo o pueden ser un pasivo. En ese orden de ideas me parece muy, muy importante que podamos definirlo. Yo aquí te preguntaría cómo hacer este análisis, cómo recomendarle a la audiencia que no son expertos, cómo hacer este análisis al respecto. Acabas de decir la palabra clave y es acercarse con los expertos. Normalmente si vas si tienes un problema de salud, pues vas con un médico, ¿no? Si tienes un problema de fiscal, pues te acercas con un contador, con un fiscalista, pero en el tema de las inversiones, que es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, le pedimos opinión a la tía, al compadre, al amigo, que están más quebrados que nosotros y que por supuesto no nos van a dar un buen consejo, pero digo, nos dan el mejor que alberga su corazón, ¿verdad? Porque tienen muy buenas intenciones, pero tienen cero conocimiento y cero educación financiera. Entonces yo te diría, busca expertos inmobiliarios, expertos que saben cómo potenciar la rentabilidad de un inmueble. En el caso, bueno, por ejemplo, pues por algo se llama el maestro de las rentas, ¿no? Pablo, que tiene todo este know-how de cómo potencializar un espacio por metro cuadrado, o sea, está a punto de hacerlo por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, esa parte sí. Y por hora, querida Mariana. Totalmente, totalmente. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Acércate a alguien que realmente ha hecho esto por años y que te garantice rentabilidad, sin duda. Gracias, Mariana Padilla. Voy a estar conversando justo con Pablo, maestro de las rentas, con Mariana, con Eduardo, al volver del corte, que ya vamos a unos minutos, a unos segundos del corte, pero antes déjeme darle algunas notas. El Fobiste, por ejemplo, estas son las oportunidades de la semana. Fobiste libera 15,000 créditos para su sistema de puntaje 2022. Decía yo que hay más de 300,000 trabajadores calificados, listos para obtener ese crédito. Ya se liberaron los primeros 15,000. ¿Qué van a comprar? Es lo que vamos a ver y de eso vamos a estar hablando aquí más adelante. Vean nada más qué oportunidad. La oferta de vivienda en la Ciudad de México cubre solamente en este momento el 23% de la demanda habitacional. 23%. Hay un déficit de vivienda en todo el país de más de 9 millones de viviendas y hoy lo que tenemos en inventario en la Ciudad de México solamente cubre el 23%. Fíjense nada más otra vez una oportunidad ahí en el negocio. Es necesario generar densidad cerca de los corredores inmobiliarios. Recuerde usted que ya el plan urbano de la Ciudad de México justamente dio a conocer estos corredores urbanos, pero hace falta generar esta densidad cerca de los corredores urbanos. Obviamente esto me parece un plan extraordinario de la Ciudad de México. Están reviviendo algunas zonas. Sin embargo, pues bueno, vale la pena que estos 12 corredores que ya el gobierno tiene contemplados, pues empiecen a generar la densidad y tengan pues esta oportunidad de empezar a tener oferta de vivienda cercana y bueno, más servicios también. Las políticas públicas sin duda son muy, muy importantes que pudiera haber ahí. Monterrey con desempeño favorable en el mercado de oficinas. Fíjense qué bien, a diferencia de la Ciudad de México, donde tenemos un déficit y donde esperamos que la absorción de las oficinas que hoy tenemos actualmente pues se va a dar hasta 2025. En Monterrey, al contrario, siguen haciendo falta oficinas. Vamos a un corte y estamos de vuelta en un par de minutos. La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario para ayudar junto con una alimentación sana y la actividad física a bajar esos kilos de más. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Te vengo a platicar en qué consiste el seguro Dotal. El seguro Dotal, como su nombre lo dice, es un seguro en donde nos va a garantizar un dote a cierto tiempo. Pueden ser a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, edad alcanzada a 65 años. Este seguro nos va a poder ayudar a hacer metas de ahorro a corto, mediano o largo plazo. Y nos va a garantizar la entrega de una suma asegurada de acuerdo a lo que ya hemos pactado con la aseguradora para poder llevar a cabo acciones futuras. Este seguro Dotal nos garantiza hacer un ahorro y va acompañado de protección, la cual siempre nos va a cuidar en caso de fallecimiento o en caso de incapacidad. El seguro Dotal siempre nos va a ayudar y puede ser una herramienta indispensable para hacer un ahorro en nuestra vida. Recuerda, asegura, vive mejor. En Alcalá Asesores podemos brindarte cualquier traje a la medida, apoyarte para brindarte cualquier información. Nuestra página www.alcala-medioasesores.com y el contacto vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes.
Estamos de regreso en Mundo Inmobiliario Televisión. Me da gusto que siga con nosotros. Estoy conversando con Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, en este programa que tiene por objeto justo que usted pues tenga toda la información, todo el retrato del mundo inmobiliario. Y quiero empezar este segundo segmento, queridos amigos, y vamos a comentar al respecto con esta nota que dice que pues el 70% de los millennials se siente incapaz de comprar una casa. Ya saben cómo somos de rebeldes nosotros los millennials, bueno, los que alcanzan a ser millennials. Y bueno, pues tenemos dos temas ahí con los millennials. El primero es que pues los jóvenes primero no tienen este sentido de pertenencia. Hay hogares unipersonales en esta generación, no quieren tener hijos, no quieren casarse, pero tampoco quieren tener esta atadura a un inmueble con esta cultura que tenemos en México y en Latinoamérica. Pero por otro lado, los que sí quieren, porque ya algunos formaron familia y quieren comprar una casa, pero los que quieren sienten esta incapacidad por falta de ingresos, por no tener un ingreso adecuado que permita cubrir la mensualidad, pero también porque no saben si van a tener, no tienen la certeza de si van a continuar en su trabajo. En ese orden de ideas, decía yo al inicio del programa que vamos a hablar hoy de cómo potenciar las rentabilidades. Y Pablo Mateos, maestro de las rentas, ¿qué le dirías a estos millennials? ¿Cómo atreverse a formar patrimonio, a comprar un inmueble y luego pues lograr rentarlo? A lo mejor decía yo también que algunos son unipersonales, algunos de estos hogares son unipersonales, y si este millennial se va a comprar una propiedad de 3 recámaras, pues a lo mejor puede rentar las otras 2 y ayudar a pagar la hipoteca. Cuéntanos. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Y esta técnica que tú mencionas de comprar una propiedad, vivir en una parte y rentar el resto, en Estados Unidos se conoce como house hacking, que es la manera más fácil de entrar en el primer peldaño de ser propietario. Y además, si lo haces, te puedes apalancar con hipotecas. Hay personas, por ejemplo, que no saben que tienen un crédito Infonavit, que tienen un dinero ya ahí acumulado, que pueden apalancarse rápidamente, o no saben cómo construir el crédito, porque el crédito se construye, y en contra de lo que pensamos, es bueno estar en la lista de buró de crédito con un buen crédito. Puedes empezar con una pequeña tarjeta, ir construyendo esto, y pues los bancos estamos en las tasas más bajas históricamente en México. Entonces esa es la manera que yo recomendaría a los millennials de ir entrando en la escalera de las propiedades, pero no comprar cualquier propiedad, sino una propiedad que el ratio de renta respecto al valor de compra sea alto, te dé un porcentaje, te dé un 10, un 12 o más por ciento de rendimiento. Y hay ciertas propiedades que se pueden dividir muy fácilmente, incluso en departamentos, y esa es la manera más rentable de comprar una propiedad. Y me llamó la atención estos datos que diste, Luis, de los hogares unipersonales, del déficit de vivienda que hay en México. Yo tengo un lado de demógrafo, siempre me ha gustado mucho la demografía, y justo hoy, hace un año, sacó el INEGI todos los datos del censo 2020. Y lo que es increíble es la población de México, bueno, sigue creciendo, ahora está en 126 millones de habitantes, pero lo que está interesante es que el número de hogares crece mucho más rápido que la población. O sea, en los últimos 20 años, la población de México ha crecido el 29%, de 97 millones en el año 2000 a 126 en el 2020, pero el número de hogares ha crecido al 59%. Del año 2000 había 22 millones de hogares y ahora hay 35 millones. ¿Qué significa esto? Que los hogares cada vez tienen menos personas. Esos datos también los tenemos. El promedio de personas por hogar en el año 2000 era 4.4 personas y ahora en el 2020 es de 3.6, o sea, casi una persona menos. Entonces, no solamente crece la población, sino que baja el número de personas por hogar, por lo cual hace falta muchísimos más hogares. Y por eso el fenómeno de los hogares unipersonales, donde solo viven una persona, ha crecido mucho. Ahora el 12% de los hogares en México son unipersonales de promedio, pero fíjate, Luis, que en Quintana Roo es 18%, por eso nosotros hemos invertido en Tulum con estos departamentos de una recámara, ¿no? Y otro dato interesante es, otra cosa que mide el censo, son los hogares de corresidentes, donde viven personas que no son familia, no tienen ningún lazo familiar, que por ejemplo son los espacios de co-living, los roomies. Los famosos roomies. Exacto. Entonces, estas son las soluciones que hay hoy en día a la demanda de vivienda, y realmente pues se va rompiendo ese estereotipo de que la vivienda era para toda la vida, de que las familias tenían cierta forma, ¿no? Sino que ahora pues tienes varias residencias y varía por tiempo, crecen los nómadas también. Ahora la pandemia ha hecho eso, ¿no? Que nos empuje a vivir en varios lugares y a fraccionar el tiempo y el espacio, y eso para los inversionistas está fantástico porque esa es la unidad rentable
que podemos explotar mejor. Pues ya escuchó usted qué manera de lograr potenciar las rentabilidades y obtener mucho más por ese inmueble que puede convertirse en este ejemplo, en esos ejemplos se nos da Pablo, maestro de las rentas, se puede convertir en un activo. Por cierto, siga a Pablo Mateos como Pablo, maestro de las rentas, en su canal de YouTube, con extraordinaria información. Y déjeme darle algunos datos, y es que, como bien refieres, Pablo, el sector inmobiliario no para. Por ejemplo, en Yucatán están empezando ya este 2022 la construcción del Estadio Sostenible Yucatán, Monterrey, y el Estadio Tigres, que estará listo en 2025, pero ya inicia la construcción, y siempre alrededor de todos estos lugares, pues inicia también la mayor densidad de negocios, de inmuebles de todo tipo, sobre todo vivienda y demás. Y en ese contexto, Eduardo Aguilera, preguntarte, el mundo inmobiliario está imparable. Hablábamos de las zonas turísticas también en el primer segmento del programa. Daba yo el dato de que se ha triplicado los últimos años la demanda en estas zonas turísticas. Y como sabemos en Vive las Rentas, Eduardo, tienes experiencia en Tulum, en toda esta zona. ¿Por qué ha crecido la demanda y qué es lo que buscan estos turistas locales o extranjeros? Hola Luis, hola socios, un gusto estar con ustedes esta vez compartiendo. Pues la verdad, Luis, la pandemia aceleró todo este proceso, ¿no? Las personas con el teletrabajo descubrieron que podían seguir siendo muy productivos desde cualquier lugar y empezaron a irse a lugares más tranquilos. Las ciudades de pronto no eran el espacio idóneo para crecer una familia y muchos se fueron a estos lugares de playa. Los desarrolladores que lograron ver esta tendencia encontraron una gran oportunidad y bueno, muestra de ello ha sido el crecimiento de Vive las Rentas también en estos lugares, donde empezamos con un primer desarrollo. Ahora tenemos 5 en la Riviera Maya, otros tantos en Mérida, más los que están en exploración en estas zonas turísticas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda, pero ojo, no cualquiera. Tú hace rato decías, bueno, es que las propiedades de lujo, estas de 5 o 10 millones de pesos, siguen atoradas todavía. ¿Cuál es el secreto que hemos encontrado? No solo dar un producto que necesitaba el nicho de mercado, sino hacer un producto para inversionistas. ¿Y qué quiere decir eso? Hacer un producto que en lugar de darte el 3, el 4% de rentabilidad anual, te dé el 10, el 15%. En estas zonas y en todos los centros donde estamos desarrollando, todos nuestros productos dan este rendimiento. Entonces, los inversionistas han encontrado en Vive las Rentas la oportunidad de invertir y hacer crecer su dinero. Es por eso que en pandemia hemos tenido un crecimiento como en ninguna otra época, porque hemos entendido esos dos mercados, el mercado de rentas y el mercado de inversionistas, Luis. Sin duda, y quién no quiere tener además una inversión a la que pueda asistir. Imagínense usted un destino como Tulum, como Los Cabos, como Puerto Vallarta, pues tener ahí una propiedad en que alguien le administre, que no tenga que ocuparse de nada, por ir a cambiar el papel de baño, nada, y de paso poder ir a disfrutar de su propiedad una vez al año o 2 veces al año. Pues suena extraordinario. Así es de que sin duda estos mercados seguirán viento en popa. Y déjeme darle datos justo a esta zona de Tulum, y es que pues se anunció, la SEDATU anunció la expropiación de 198 inmuebles para la construcción del famoso Tren Maya en este tramo 5, que es el tramo más problemático que ha tenido, digámoslo así, el Tren Maya, que es el tramo que va de Cancún a Tulum, y resulta que pues siempre no va a pasar el Tren Maya por Playa del Carmen. Una buena noticia para todos los que viven en Playa del Carmen, pero quizá una mala noticia para el turismo. Al final creo que estos dos destinos, Cancún, Tulum, son los que están en mayor crecimiento. Playa del Carmen un tanto ya saturado, sin embargo, pues sí hubiera sido muy bueno que pasara por ahí. Digo, pasará muy cerca, al final el trazo está por definirse, todavía no sabemos exactamente dónde va a ser, pero había un problema ahí con los hoteleros, en fin. Pero creo que este tren va a tener una derrama increíble para el sector inmobiliario, para el sector turismo en toda la península de Yucatán. Y pues bueno, me gustaría cerrar con una muy buena nota, que es las estimaciones de crecimiento en las operaciones inmobiliarias para este 2022. Datos, por ejemplo, de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, estiman que habrá un incremento de 20% o más en el número de operaciones inmobiliarias. Un buen dato para formar patrimonio en este 2022. Y quisiera preguntarles a los tres queridos invitados,
de este programa, que me respondan en un minuto, minuto y medio, justamente cuál es, más bien en 45 segundos, que se nos acaba el tiempo, cuál es su perspectiva para el sector inmobiliario para este 2022. Empezamos con Mariana Padilla. Yo creo que el 2022 va a ser un gran año para el sector inmobiliario, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, para quien lo entienda, para quien esté dispuesto a reconfigurar esta parte. Y me encanta lo que dijo Eduardo, porque yo tengo muchos años en el tema inmobiliario y asesorando a muchas empresas, más la constructora y desarrolladora que tenemos nosotros, tanto en México como en Estados Unidos. Y hay muy pocas desarrolladoras que le entiendan a hacer producto inversionista. Y justamente lo que decías, el millennial ya no quiere comprar una casa para vivirla, porque quiere vivir en un lado y en otro, y etcétera, pero sí puede comprar una para rentarla. Pero no va a ser la típica casa que estamos viendo ahora y que todavía se sigue produciendo masivamente. Entonces, en la medida que el desarrollador entienda cómo se diseña un producto especialmente para el inversionista, entonces el mundo inmobiliario tiene un gran futuro en los próximos 10 o 15 años. El que no lo entienda se va a quedar en el camino. Entonces creo que ahí está la clave. Por eso es tan importante una perspectiva como la de Vive las Rentas. Gracias, querido Luis. Totalmente, Mariana Padilla, síganla como Mariana Padilla, top, por cierto, coincido totalmente, y sobre todo quien no conozca y quien no entienda el cambio que ha existido después de la pandemia. Eduardo Aguilera, 40 segundos, por favor. Sí, bueno, definitivamente la necesidad de vivienda y la necesidad de atender este nicho es una gran oportunidad, y la verdad es que va a seguir creciendo el desarrollo enfocado a rentas, y va a seguir creciendo porque es una tendencia de mercado, pero también en Vive las Rentas, y permítanme el comercial, estamos enseñando a otros a hacerlo, porque nos gusta compartir, porque creemos que tenemos que hacer más esta posibilidad de productos para inversionistas y resolver esta necesidad de vivienda. Entonces, estamos creando una gran comunidad alrededor en donde estamos haciendo desarrollos de alta rentabilidad, así que auguro y participamos activamente en que suceda, en que en México y en muchos países de Latinoamérica esta tendencia va a crecer en 2022. Muchas gracias, Eduardo Aguilera. Síganlo como vivedelasrentas.com. Interesante que se comparta justamente esta información al público en general, con el ánimo de que aprendan, así como lo hacemos en este programa. Pablo Mateos, tu perspectiva para este 2022 del mundo inmobiliario. Sí, muchas gracias, Luis. Pues en este 2022 las tasas de interés todavía van a ser no muy altas, pero van a seguir subiendo, la inflación va a seguir subiendo, entonces invierte ya, sobre todo los millennials, porque dentro de 2 o 3 años va a estar mucho más difícil. Esa sería mi recomendación. Pues gracias, Pablo Mateos. Y nosotros estamos llegando al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario Televisión. Este es el primer programa, sin duda podrá usted revisarlo en todas las plataformas digitales también después de su emisión, que es justo en este horario y en este mismo día, lunes 9 de la noche, aunque por supuesto hay varias repeticiones en esta plataforma extraordinaria. Recuerden, la revista también tenemos dentro de la revista Mundo Ejecutivo este segmento Mundo Inmobiliario, mi columna editorial. Sígame como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y recuerde que el mundo inmobiliario tenemos que entenderlo como lo que es. Los inmuebles son un negocio, y un negocio, por cierto, que es el activo más resiliente. Es decir, no hay ninguna otra inversión que le permita tener la seguridad de tocarla, de ser tangible, y luego, además de eso, de que tenga este incremento de valor con la inflación, con el transcurso del tiempo. Así es que lo invito a que inviertan en lo seguro, en inmuebles. Soy Luis Ramírez, insisto, sígame como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Esto fue Mundo Inmobiliario Televisión a través de Mundo Ejecutivo. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, dele una ojeada a nuestra revista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó